Bueno, un agradecimiento a los organizadores nuevamente. Y voy a comenzar la presentación. La idea es traer algunas palabras, comentarios y preguntas sobre específicamente el rostro político, la mediatización del rostro político y en particular en distintas plataformas mediáticas, pensar cómo es este proceso de mediatización y de alguna manera plantear algunas diferenciaciones en los modos de mediatizar la selfie política y bueno, y una propuesta ahí de algunas variantes de selfie política. Esto, perdón, ¿avanza? Sí, por acá. Y ahora deberías implementar. Ah, está, perfecto. Bueno, Bárbara. Traje algunas cuestiones y fragmentos de distintas redes sociales de políticos y políticas argentinos que vienen un poco a problematizar cómo podemos pensar las mediatizaciones del rostro político, que por supuesto se insertan en un proceso histórico de mediatización de la política en las redes sociales y que tiene, digamos, 10, 12 años, una breve historia, digamos, se ancla en ese breve periodo y a su vez, por supuesto, en un marco más amplio de la mediatización de la política en los medios tradicionales. La pregunta que de alguna manera me trajo a tratar de apuntar esta investigación tiene que ver con cómo emergen entonces los rostros políticos en las redes sociales y cómo se procesan a la vez en esas plataformas. Particularmente me voy a centrar en la pregunta por la autofoto política, la selfie política y alguna propuesta de pensar esto desde algunas variantes. Y en ese sentido, una primera cuestión que aparecía y que me parecía interesante traer para conversar es entonces, bueno, entonces la selfie política en las redes sociales, estos procesos de mediatización, ¿a qué se pueden oponer o cómo capturar su especificidad? ¿Oponerlos a la selfie del ciudadano, por un lado? Oponerlos a otro tipo de selfie más cotidiana, siguiendo la conceptualización de Verón, de que el cuerpo, de alguna manera, el cuerpo presidencial no se opone al cuerpo del ciudadano, sino que se opone al cuerpo del payaso. Es decir, cómo pensar la especificidad de las mediatizaciones de la selfie política. Entonces, en un principio, pensaba en esta diferenciación. Bueno, entonces, cómo circulan las autofotos políticas en las redes sociales y qué diferencias tienen, en principio, con la autofoto de la ciudadanía, por decirlo muy rápidamente. Voy a volver sobre esto ahora en unos minutos, pero un poco como para adelantar esto, bueno, en términos generales, y se ha hablado de esto hoy, ¿qué características tiene, ¿no? Entonces, este autorretrato que de alguna manera circula? Bueno, tiene características de filtro, de operaciones de edición, de mejoramiento, ¿no? Incluso algunas funciones que se denominan embellecimiento, ¿no? Que proponen esta idea de embellecer el rostro. La captura del rostro a través de los procedimientos algorítmicos, la edición, la mejora, la idea de que se puede mejorar el rostro, etc. Digamos. Todo eso aparece y ha sido conversado en lo que podríamos decir de manera muy, muy esquemática como la selfie del ciudadano o ciudadana. El filtro, digamos, con su lugar central. Y entonces una primera diferencia tiene que ver
con el lugar que tienen en las selfies políticas, que ahora voy a mostrar algunas, justamente la que está en pantalla no lo es, que justamente va de alguna manera a disolver alguna de estas operaciones que son tan comunes en la selfie ciudadana, por decirlo así. Y otra diferencia que ya adelanto y que se va a ver en alguna de las capturas de pantalla que traje para hoy, tiene que ver con la posibilidad en la selfie del político, de la política, de la aparición, de la emergencia de lo individual, digamos, que viene con toda esa problemática, de manera en la que no aparezca acompañado. Entonces, una pregunta que a mí me surgía es, así como la ciudadanía aparece en las selfies cotidianas, en cualquier lugar, ese cuerpo en soledad, digamos, porque lo que predomina es lo temporal o lo espacial, ¿no? Yo estoy aquí ahora y hoy se habló de eso, o yo estoy aquí en este lugar. Si esto podía pasar en el caso específico de los políticos en las redes sociales, que tampoco son todos los políticos, sino que son los políticos argentinos, y además en un momento particular, que es este momento de una especie que podríamos llamar muy rápidamente de transición entre la pandemia y la pospandemia. Es decir, si hoy es posible encontrar estas selfies de políticos solos, por decirlo rápidamente. La respuesta es que no, que los políticos aparecen, a diferencia de los ciudadanos en las selfies, de manera predominante acompañados, ¿no? Hay un caso que ahora lo voy a retomar, que es como una excepción, podríamos decir, a estos modos de emergencia del autorretrato político, en el que sí pueden aparecer, digamos, por un instante. Pero en términos generales, cuando nos referimos a la foto política, a la foto del rostro político, a la foto del autorretrato político, la selfie siempre lo ubica a esa persona y le da un lugar enunciativo a lo extrainstitucional y a lo individual. Sin embargo, existe ahí una tensión porque no es del todo ese individuo, porque siempre aparece con otro, digamos. Y en ese sentido tiene que ver, desde mi punto de vista, es para conversar con esto que mencionábamos de que ese cuerpo político, ese cuerpo del rostro político tiene que oponerse de alguna manera al cuerpo del payaso, ¿no? ¿Qué pasaría si apareciera todo el tiempo ese político solo, simplemente enunciando que está ahí en ese momento, digamos? Entonces, la cara del político en las redes sociales aparece acompañada de otros cuerpos, de otros rostros, de otros cuerpos, de otros rostros, y puede ir esto acompañado de alguna mención al espacio, como que no, digamos, pero lo que sí caracteriza es la aparición de otras personas en esa emergencia de lo institucional político en el rostro del político, que por supuesto también se visualiza, como en el caso de la foto que tenemos en pantalla, en las fotos de los rostros que no son selfies, ¿no? Bueno, algunos casos de fotos de la selfie política, y en este caso de dos presidentes en el momento en que lo eran. En ambos casos hablamos de la foto de la selfie política y la diferenciamos de la propia selfie, digamos. Lo que nosotros estamos viendo en pantalla no es una selfie, es la foto de la selfie, y entonces una pregunta que a mí me surgía de esta foto tan habitual en las redes, a la que estamos muy acostumbrados a ver, que es la foto de alguien que se está sacando una selfie, es qué diferencias enunciativas tenía en el caso concreto de la selfie política con la verdadera, podríamos decir, autofoto. Y qué rasgos nosotros tenemos como internautas para reconstruir que esto no es una selfie, sino que es una foto de una selfie, ¿no? Eso que pareciera que se diferencia muy fácilmente, después vamos a ver que no es tan así en el modo de circular.
En el caso, yo decía hace un rato que el cuerpo del político, del rostro del político en la selfie, aparece siempre acompañado y marcaba como la existencia de una excepción, y la excepción la observamos en lo que llamamos la video selfie. Es decir, en los casos de la video selfie podemos observar en algún momento ese político solo mostrando la individualidad, pero es como la reposición de cierto instante que rápidamente es recuperado y que se inserta en un género que siempre se reconstruye en el acto de gestión. Entonces, volviendo a la pregunta de qué diferencias podríamos ver entre la selfie política y la autoselfie política, la foto de la autoselfie política. Bueno, una primera cuestión es que cuando yo fui a buscar las selfies a las redes sociales, a las cuentas de los políticos y de las políticas, esperaba encontrar selfies que también ilustraran acontecimientos privados. Y esto no sucedió. Es decir, temáticamente, en términos temáticos, las selfies de los políticos siempre reponen e ilustran acontecimientos públicos, actos de gestión, actos políticos, ahora vamos a ver, actos militantes. Es decir, pareciera que hay, como ya sabemos, espacio para lo privado. De hecho, como sabemos, hace varias décadas, digamos que la mediatización de la política viene de alguna manera cruzando lo privado con lo público, viene trayendo ciertos fragmentos de lo íntimo y de lo privado en la mediatización de lo político, y sin embargo, de hecho en las propias redes sociales de los políticos, por dar un ejemplo, podemos encontrar en el Instagram del presidente la foto de su perro, la foto de su mascota. Entonces, mi primera expectativa era que yo me iba a encontrar, por ejemplo, con selfies en las casas, en los hogares, es decir, la reposición de lo mundano, ahí donde son hombres, son padres, son mujeres, son madres, son hijas, y sin embargo eso no aparecía. Es decir, el lugar de lo mundano no se ancla en el autorretrato, se ancla en otro tipo de géneros. Y en ese sentido, de alguna manera, la selfie siempre viene a ilustrar el acontecimiento público o político, y de alguna manera tiene que ver, desde mi perspectiva, con esta idea de que ese cuerpo político de alguna manera tiene que mantener la distancia. Entonces, es una manera de mantener la distancia, es una manera enunciativa, porque temáticamente refiere a motivos públicos, políticos, militantes, etc. Ahora, enunciativamente, solamente porque, como en la foto que estamos viendo, se puede visualizar que es el presidente el que está sacando la foto, y lo podemos reconstruir como internautas porque le falta un brazo, una parte de su brazo, entonces el hecho de que le falte una parte de su brazo pone en escena, en esa mediatización de lo político, de por sí, una enunciación extrainstitucional e individual. Entonces, esa enunciación que es extrainstitucional, me parecía interesante que no se mixtura con motivos extrainstitucionales de alguna manera, sino que repone siempre al presidente en medio de, en el caso del presidente, de acontecimientos públicos, en su rol de político, etc. Por ejemplo, por dar otro ejemplo, también es habitual que el presidente suba a sus redes de Instagram, de Facebook, ciertas fotos en su rol de docente, como profesor de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, y en ese caso, por decirlo, tampoco aparecen selfies. Es decir, no es una excepción o el caso de un político, sino que efectivamente pareciera que no hay espacio para, por decirlo muy rápidamente, tanta proximidad enunciativa. Y entonces, en este sentido, aparecen retazos de lo mundano, porque nosotros podemos ver a los políticos y a las políticas sonriendo, ¿no? Una característica
que podríamos decir es en paralelo entre la selfie política y la selfie del ciudadano, es que siempre repone ese lugar que está cercano a lo lúdico, que está cercano a lo informal, y solo por el hecho, insisto, de posar para una selfie, los políticos enunciativamente aparecen desde ese lugar, es decir, se inserta en ese proceso histórico de personalización y de humanización de la política, que sin embargo pareciera que en este momento de pospandemia solo puede ser acompañado de este tipo de acontecimientos más ligados a sus roles como políticos y políticas. En relación a, entonces, la pregunta de cómo es enunciativamente la foto de la selfie y qué cambios se pueden pensar en la propia selfie, digamos. Entonces, una primera cuestión que aparece es que la foto de la selfie, como la que vemos a la derecha con Horacio Rodríguez Larreta, el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, es que podemos observar siempre en la foto de la selfie un teléfono que no es aquel que saca la foto, sino que es un segundo dispositivo. Y entonces podemos reconstruir ahí la figura del asesor-asesora, que es una figura histórica de la mediatización del discurso político y específicamente del discurso político en las redes, desde 2010 que surgen los discursos políticos en las redes sociales, aparece esta figura de no soy yo por momentos el que está anunciando, sino que es la figura de un asesor o asesora. En otros momentos, por ejemplo, cuando se insertó en Facebook y en Twitter, apenas surgieron estas dos plataformas, bueno, aparecía, por ejemplo, bajo la figura, y esto lo hacía mucho Barack Obama, que una vez que tuiteaba aparecía la letra A, en la cual de alguna manera anunciaba que no se trataba de él quien estaba escribiendo ese tweet, sino que era un administrador, algo que después replicó, por ejemplo, acá Mauricio Macri. Esta figura de la enunciación del asesor o asesora aparece cada vez que aparece la foto de una selfie, es decir, se nos vuelve como internautas imposible no reconstruir que ahí hay una tercera persona que es quien está tomando la foto. Y entonces en esta reconstrucción es donde la foto de la selfie se aleja de lo que podría ser la foto de un ciudadano. En particular, la foto de la selfie también se aleja de lo privado y de los motivos vinculados a lo íntimo o a lo mundano, sino que también se insertan en géneros específicos y propios del discurso político, como el acto político, el acto electoral o la caminata. Entonces, de alguna manera, la foto de la selfie, a diferencia de la propia selfie, se inserta y repone una historia de mediatización de la política. La selfie, a diferencia de la foto de la selfie, tensiona la enunciación entre el propio político y el asesor, que históricamente había sido propia de estas operaciones sociales de producción de sentido en las redes sociales, ¿no? En pantalla estamos viendo en este caso dos fragmentos de capturas de pantalla de dos videos que comienzan con video selfie, ¿no? Comienzan con el rostro de Mauricio Macri en el momento en que era presidente, y rápidamente la cámara, una vez que toma su propio rostro, nos muestra a otras personas, como habíamos dicho, el espacio en lo que está, y se inserta también en actos de gestión, es decir, se alejan de los espacios de lo privado. Y por supuesto que si la foto de la selfie reponía la enunciación del asesor, el video selfie repone la enunciación del político de manera más fuerte. Y, como decíamos hace un rato, pone en escena ese punto de vista extrainstitucional e individual, mixturándolo siempre con lógicas que son de la distancia mucho más que de la proximidad. En relación
con la enunciación política en la selfie propiamente dicha. En pantalla estamos viendo dos selfies, una de Miriam Bregman a la izquierda y de María Eugenia Vidal a la derecha, de sus cuentas en Instagram, en la que nosotros observamos esto como internautas y no tenemos ninguna duda de que se trata de una selfie política. ¿Cómo sabemos que se trata de una selfie? Porque no vemos en un caso una parte del brazo y en el otro porque la dirección de la mirada, que va a ser algo que nos va a permitir como internautas, por supuesto, diferenciar la foto de la selfie política de la selfie propiamente dicha. En este sentido, otra de las preguntas que yo me hacía al principio, que mencionaba entre la diferencia del cuerpo, del rostro del ciudadano y del rostro del político por un lado, del rostro del político y del rostro del payaso, porque en algún punto los dos ponen en escena lo impuro, o lo lúdico, ¿no? No podemos imaginarnos a un político apareciendo en una selfie sin estar sonriendo. Entonces, de alguna manera, se acerca ahí a ese cuerpo que podríamos pensar cercano al payaso. Y otra de las preguntas que a mí me aparecían era, bueno, está bien, la selfie entonces viene a reponer un punto de vista político, un punto de vista que repone ciertas cuestiones vinculadas al rol que cada uno de ellos tiene en la gestión, y sin embargo hay ciertas diferencias en los tipos de selfie política que se mediatizan en las redes. En algunos casos, lo que observamos es una enunciación más ligada al institucional, como en el caso de Macri, es decir, no solo insertada en géneros ligados a la gestión, sino también que repone, que habla, que nos mira desde ese lugar institucional. Por el contrario, tenemos algunos casos de otras políticas en los cuales lo que se pone en juego y lo que se repone es una enunciación más ligada a lo político, y entonces ahí hablaríamos de una enunciación política en la propia selfie política, que, insisto, pone en juego esta mirada más desde lo extrainstitucional. Y por último, la enunciación más ligada a lo militante en la propia selfie política, que tiene sus rasgos específicos, y digo sus rasgos específicos porque está mucho más recortado en el rostro, en los otros modos de selfie que la enunciación militante, porque efectivamente la enunciación militante le da mayor espacio en la propia foto al lugar desde el cual se encuentran, que tiene mucho que ver el espacio urbano, ¿no? con la historia del político y la política militante. Entonces, serían de alguna manera como tres modos de hacer entrar este punto de vista extrainstitucional desde la selfie: uno que repone lo político, otro que repone lo militante y otro que paradójicamente repone lo institucional desde donde se encuentra ese cuerpo, pero por el tipo de foto que pone en escena repone lo extrainstitucional y genera esa tensión de la cual hablaba al principio. Y por último, para ir ya cerrando, la última pregunta que yo me hacía en relación a la selfie política es si siempre es tan fácil, ¿no? Esto que parece como obvio, bueno, la foto de la selfie es una cosa y la selfie es otra. Y cuando empecé a mirar concretamente el corpus, me encontré con que me costaba en algunos casos diferenciar, como en el que está en pantalla, de Macri en su cuenta, si eso se trataba de una foto, de una selfie, o si era una selfie, ¿no? ¿Quién sacó esta foto? ¿Podemos reponer como internautas quién sacó esta foto de los cuatro? Podríamos decir que lo único que sabemos es que Horacio Rodríguez Larreta no la sacó. Después no podemos saber
quién de los otros tres. Entonces, de alguna manera, me parece que este tipo de foto, que, insisto, no es una excepción, sino que circulan en las redes sociales, nuevamente lo que hace es interpelar a dos tipos de internautas políticos distintos. Por un lado, aquel que es interpelado desde la enunciación del asesora, y por otro lado, aquel que interpela desde la enunciación del propio político. Bueno, acá me dejo, muchas gracias.